Buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva versión de TCP Talks. El día de hoy es un placer hablar acerca de esas entrevistas, oportunidades de trabajo que se nos dan en otro idioma, en inglés, y que requieren que tengamos ese conocimiento en un idioma foráneo, en un idioma extranjero, como lo es el inglés. Tenemos a una experta en la materia. Nos acompaña hoy Becky Oswald. Becky, bienvenida. Es un gusto tenerte hoy. Y bueno, de arranque queremos saber un poco de ti. Cuéntanos un poco acerca de tu experiencia. Pues mil gracias, Felipe. Es un gusto para mí estar acá con ustedes. Y pues sí, como ya dijiste, soy Becky Oswald y estoy súper emocionada sobre ese tema porque yo trabajaba como consultora con los reclutadores y la gerente de contrataciones. Y siempre hablábamos sobre las descripciones de trabajo, las entrevistas, cómo escogen una persona perfecta o el candidato mejor para un puesto de trabajo. Entonces yo creo que esa experiencia es súper relevante a ese tema. Y también personalmente, en mi propio como búsquedas de trabajo y experiencias profesionales, yo he tenido la oportunidad para tener entrevistas en mi segunda idioma, que es español, obviamente. Claro. Y entonces yo puedo tener un nivel de empatía sobre a veces, pues yo tengo a veces estoy un poco nerviosa porque tengo miedo de, ay, no sé si voy a entender todas las preguntas o si voy a olvidar una palabra o algo así. Y también, pues yo tengo experiencias en mi propia experiencia de buscar trabajo, entonces yo tenía la oportunidad de hacer muchas entrevistas y no solo como un candidato, pero también como gerente. Entonces, yo entiendo desde las dos perspectivas. Entonces, sí, estoy súper emocionada para estar acá y hablar sobre el tema. Bien, bien, es un placer tenerte, saber que tienes esta experiencia de fondo como consultora investigadora para headhunters, reclutadores, que te has parado en ambos lados de la moneda, sabiendo un poco cómo Ujú. es buscar trabajo, enfrentarte a un proceso de búsqueda, pero también pararte al otro lado y reclutar personas, seleccionar personas. Y bueno, entonces creo que vamos a aprender muchísimo el día de hoy y quiero arrancar haciéndote una pregunta directa acerca del proceso de búsqueda. Creo que todos hemos enfrentado esto de aplicar a un trabajo en inglés. Estos que Ujú. dicen, se necesita 80% inglés, 70% inglés. Bien, para ti, y ahí tú nos contarás, para ti 80% de inglés, por ejemplo, ¿qué, qué, Mm. qué es? ¿Qué es 80% de inglés? Sí, eso es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Yo creo que lo más importante es entender lo que es el trabajo. Si tú piensas que, digamos, en un día típica tienes que hablar, no sé, 4 horas en inglés o algo así, o si tú vas a estar interactuando con gente de los Estados Unidos, Inglaterra, en donde sea, eso es lo más importante, entender las responsabilidades, porque con esta información puedes entender de verdad qué nivel de inglés necesitas, porque obviamente un número como, bueno, 80% puede ser un poco confuso, pero creo que si ves en la descripción de trabajo que tienes que hablar con ese tipo de persona, no sé si es un líder de un negocio o algo así, am, si tienes que hacer eso, puedes entender, bueno, yo creo que el tipo de interacciones que voy a tener de pronto serían así. Y yo puedo evaluarme y entender si yo tengo ese nivel de inglés para lograr las responsabilidades específicas. Porque sí, un número puede ser un poco confundido. Total, total. Y creo que pones algo sobre la mesa y es el tema de con quién voy a hablar, de qué país, etcétera, etcétera. Creo que este es un tema para muchos latinoamericanos, hispanos, que tenemos conocimiento en inglés, en el idioma. Algunos tratamos de manejarlo y tenemos cierta fluidez, pero en todo caso hay acentos imposibles, Uy, acentos muy difíciles. Cuéntanos un poco de esos acentos difíciles. ¿Para ti hay acentos difíciles?
Uy, sí, yo creo que sí. Porque mira, bueno, soy de los Estados Unidos, entonces en los Estados Unidos hay un montón de regiones y estados diferentes y casi cada uno tiene su propio acento. Entonces a veces el vocabulario es un poco diferente. Y después puedes hablar como Inglaterra. Inglaterra tiene un acento bien diferente y también tiene acentos más regionales. Y Australia. Entonces yo creo que, pues para mí, cuando estoy preparando por una entrevista en español, me acuerdo una vez, yo tenía una entrevista con gente de Cuba, del Oh, Caribe. Eso ok. es súper diferente, ¿no? Entonces, lo que yo hacía era escuchar y escuchar y escuchar programas de televisión, otras entrevistas en línea, cosas así para entrenar, pues, como mi habilidad de entender un poco mejor. Y también yo busqué unas palabras diferentes de esa región específicamente, porque eso pasa en inglés también, que tú puedes decir algo en el inglés, digamos, de mi estado, de Virginia, cerca de Washington, y de pronto parece un poco diferente la forma de comunicar la gente en el sur del país. Entonces creo que si puedes buscar información antes de la entrevista y entender con quién voy a hacer la entrevista, es una persona Claro. de Inglaterra, es una persona de Nueva York, puedes buscar ejemplos para preparar un poco mejor, porque sí, para mí, yo diría el acento del sur de los Estados Unidos de pronto es uno de los más difíciles de entender. em, y también de Boston. Es un acento bien específico a esa ciudad y también puede ser un poco complicado. Ok, ok. Bien, bien, pues creo que para muchos en general, no solo se nos hace un poco difícil tener la confianza para improvisar en inglés, tratar de decir, ok, tengo el nivel necesario para esto, sino además lidiar con estos acentos. Pero bueno, hay un momento particular en el que uno ha aplicado a un trabajo, uno ha enviado su currículum vitae, ha aplicado uno a una oferta y un día, sin uno esperarlo, recibe una llamada posiblemente de un teléfono internacional y uno sabe que esto es una llamada en otro idioma, Uy, sí. que un reclutador nos va a decir algo, nos va a invitar a una entrevista, nos va a decir que pasamos al siguiente paso en el proceso. Ujú. ¿Qué podemos enfrentarnos? ¿A qué podemos enfrentarnos en esa llamada? ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué Sí. debemos esperar? Sí, la verdad es que típicamente estas llamadas son bien cortas, entonces no tenemos que tener tanto miedo por esas llamadas, porque típicamente la persona solo quiere programar la entrevista, si sea en una entrevista en línea, así como Zoom o algo, o en persona. Pero típicamente la persona va a decir de qué compañía son y el puesto. Entonces eso también es importante para tener como una lista de todos los puestos diferentes que ya, pues, si tú hiciste una aplicación, siempre debes tenerlo en una lista, ¿sí? Para recordar, porque a De acuerdo, veces con todo en línea es fácil para olvidar, porque tenemos total. que aplicar a los trabajos, pero sí, entonces van a decir esas dos cosas y típicamente van a presentarle y decir quién son, qué puesto tienen en la compañía, más que todo es un reclutador. em, y después típicamente van a pedir por la disponibilidad que tienes para tener una entrevista. Entonces, tienes que tener en cuenta como tu horario, cosas así, y hablar sobre los días diferentes, los tiempos diferentes. Em, Creo que típicamente esos tipos de llamadas van a estar así, más o menos cortas. Obviamente hay otras llamadas que se llama como un screening call, Ajá. que también son más o menos cortas, pero se trata un poco más sobre las responsabilidades del trabajo. Pero típicamente eso es algo programado. Entonces, sí, con esas llamadas al azar, de la nada, típicamente son más o menos cortas. Ok, Ujú. entonces ahí no nos preocupamos tanto por hablar muy fluido, de hablar mucho,
sino más bien responder puntualmente a las preguntas, normalmente del reclutador, que nos invitará a agendar una cita, a tener una reunión luego en privado o en virtual, etcétera, Sí. etcétera. Ok, Sí, bien. exacto. Y también yo creo que es importante siempre decir gracias. Creo que es súper fácil olvidar eso cuando tenemos miedo y como estamos en shock. Yo creo que eso es súper importante para tener una buena impresión. Es decir, wow, muchísimas gracias, estoy súper emocionada sobre su compañía y cosas así, para creer ese nivel de, de conocimiento y sí, yo creo que eso también es importante. Si puedes decir algo eh, como un ejemplo, porque estás emocionado sobre ese trabajo. Ese tipo de cosas creo que también es útil. Bien, ¿cómo sonaría en inglés esa despedida agradeciendo por la oportunidad? Ah, bueno, en inglés, yo diría, thank you so much for the call. I really appreciate the opportunity to learn a little bit more about this position at your company. I think the work that you do is really important, and I'm excited about the opportunity to contribute to it. Great. Algo- Bien, bien. Yo ya te contrato ahí. Yo no pido entrevista, te Gracias. contrato. Bien. Vamos a la siguiente parte porque esto se pone muy bueno porque aquí ya vamos a entrar en la entrevista, el momento clave. Entonces, Así. claro, me han llevado a una entrevista y me van a hacer ciertas preguntas. Mm, En Latinoamérica tenemos preguntas típicas y son como, ¿cómo se ve usted en 5 años? Hábleme un poco de usted, de su experiencia. Bien, ¿con qué preguntas pudiéramos encontrarnos en una entrevista de trabajo en inglés? Esas preguntas más repetidas, las típicas. uy, sí. Bueno, más que todo, la pregunta más importante, porque creo que casi siempre lo hacen, es decirme, o como dime un poco más sobre ti. Es una pregunta súper general. Tell me more about you. Algo así. Tell me about yourself. ¿Y cómo preparamos para esa pregunta? Porque típicamente es la primera pregunta que hacen. Total. Entonces, lo que yo hago es ver la descripción de trabajo y yo defino 3 experiencias, características, calificaciones más importantes por ese trabajo. Y después yo pienso en unos ejemplos que apoyan el hecho de que tengo esa experiencia, la calificación, cualquier cosa que es. Porque yo creo que eso es la estratégica, bueno, es una manera estratégica para usar esa primera pregunta y para presentarme en una manera súper relevante al puesto. Entonces, yo típicamente digo, pues, mi nombre y también a veces mi trabajo actual si es relevante, mi educación si es relevante. Y después esos 3 cosas. Y las calificaciones claves por ese puesto y una frase para explicar eh, cómo tengo esa calificación. Yo creo que eso es lo más importante. Y segunda, es que ahora todos están haciendo preguntas acerca de ejemplos concretos, historias, cosas así. Es como, por ejemplo, ¿podrías darme un ejemplo sobre una vez en tu trabajo en lo que tenías que liderar un proyecto? O explícame tu forma de resolver un problema que tienes con un colega. Cosas así. Entonces, uno tiene que pensar en ejemplos concretos para explicar el proceso. Y yo creo que lo más útil, hay una herramienta que se llama STAR, como estrella. Ok. Y para contestar a ese tipo de pregunta, porque son súper comunes. Y el S significa situation, como situación, ¿sí? Tienes que primero explicar el contexto, qué estaba pasando, qué trabajo era. Después el T es el task, como la tarea, digamos. Um, ¿Qué eran tus responsabilidades en este contexto? Después la A es la acción. ¿Qué hiciste? ¿Sí? ¿Aprovechaste la oportunidad para tener una posición de liderazgo? ¿Qué hiciste? Y el último, el R, es lo más importante y eso es los resultados.
qué impacto tenías en esa situación, qué lecciones aprendiste a través de la expresión, de la expresión, experiencia. Y yo creo que eso también es súper clave porque es súper, súper común. Y también son preguntas como, ¿en dónde encontraste el puesto? O sea, como el vacante del trabajo. ¿de O acuerdo? cómo sabías sobre la compañía o qué sabes sobre la compañía y el puesto también. Y por qué quieres el trabajo, cuáles son unas de tus metas profesionales. Am, sí, cosas así, creo. Esas preguntas son súper comunes. Ok, bien, entonces tenemos preguntas muy comunes como hábleme un poco acerca de usted, tell me a little bit about yourself. Ujú. Um, y bien, cuando tenemos que responder este tipo de preguntas, ahí no vamos a hablar de me gustan los perritos, me encanta viajar y etcétera, etcétera, a menos de que sea relevante entonces con la Exacto. aplicación, el puesto al que me estoy Sí, presentando. Ok, sí, exacto. bien, Sí, yo por creo eso, que dime. sí, es súper importante para expresar el valor que puedes traer a la compañía, ¿sí? Es como las cosas más importantes, más relevantes. Entonces, sí, todo súper profesional, no tanta información personal, creo. Bueno, bien, en el otro lado nos pueden preguntar acerca de nuestra experiencia, nos pueden preguntar Ujú, acerca de nuestro trabajo o como tú lo llamas, estas prácticas por competencias que hoy por hoy son tan ujú, recurrentes y que es necesario mirarlas dentro de las posiciones. Me estoy aplicando a ujú, esta posición y las competencias o las características del candidato que están buscando son estas: liderazgo, trabajo en ujú, equipo, inteligencia emocional, no sé, ujú, conocimiento acerca de este área en particular. ujú, Y nos cuentas esta estrategia buenísima de STAR de tener en mente ya ejemplos concretos para ujú, cada una de estas competencias en las que uno pueda decir, claro que sí. Entonces, yo tuve una oportunidad de liderar en este proyecto, de hacer esto particularmente, y está este STAR de Situation, Task, Action y Results, ¿cierto? ujú. Entonces, Sí, situación, creo que está muy fácil. Situación, tarea, acción y resultados. Lo mismo sí, en español. sí, exacto. Entonces vamos a guardarla y vamos a hacer un post con esto para tenerlo ahí a la mano. Está espectacular eso. Sin embargo, hay ciertos momentos en una entrevista, Ujú. Becky, en el cual uno no entendió qué le dijeron. Ah, Y le dijeron algo a uno, de pronto la persona duró un minuto haciendo la pregunta y sí. uno no entendió y uno no sabe cómo responder. ¿Cómo debe responder uno cuando no entiende? Uy, sí. Eso me pasó antes. Entonces, yo entiendo que, uy, sí, ese momento puede ser un poco como chocante, pero yo creo que lo más importante es no sentir tan nervioso, nada así, porque ellos entienden, es otro idioma y eso es súper difícil. Entonces yo creo que es más importante pedir clarificación que contestar la pregunta incorrecta. Entonces creo que eso es súper importante y también lo que yo hago, si esa persona está hablando mucho, eh, yo tengo siempre un papel por mi lado y un bolígrafo para tomar unos apuntes. Porque para mí eso es mi forma de como entender y escuchar un poco. Y si yo no entendí todo, por lo menos yo entendí de pronto unas palabras y las escribí, entonces yo tengo allí en la mano y puedo preguntar am, como con esos ejemplos de las palabras que yo entendí, por lo menos, porque yo puedo demostrar, oye, no es que yo estaba completamente perdida, Claro. pero es como aclarar y puedes decir algo como, em, so you're asking about my experience in computer science, algo así, no sé. Em, y después ellos típicamente van a repetir y de pronto en una manera un poco diferente que también puede ser útil si no entendimos unas palabras que usaron antes. Am, y si no entendimos nada,
está bien para pedirlos, repetirlo, porque definitivamente entienden. Y eso me pasó también en español cuando me acuerdo que una persona estaba haciendo una pregunta súper larga, yo no entendí nada y yo pensé em, que si yo dije, oye, es que yo no entendí nada y que yo no iba a conseguir el trabajo, pero yo no tenía nada de decir. Entonces yo pedí que um, ellos hicieran la pregunta otra vez y yo logré la oferta de trabajo. Wow. Entonces, no es el fin del mundo si tienes que pedir por repetición o aclaración o algo así. Eso pasa y está bien. Puedes pedir. Y en el fin, si lo repitieron unas veces, como 3 veces o algo, y todavía no entendimos, está bien para hacer como la mejor que puedas. am, y no tienes que explicar muchísimo, van a entender, pero sí, es importante para no enfocarte en ese momento tanto, porque eso pasa. Ok. Bien, eso me causa muchísima curiosidad, porque tú también te has tenido que enfrentar a este tipo entonces de entrevistas difíciles en dos idiomas, etcétera. Mm. Cuéntanos un poco, ¿cuál ha sido esa peor entrevista de trabajo que tú dices como esta entrevista fue terrible? Uy, uy, sí, déjame pensar. Creo, hmm, pues yo estaba aplicando a muchos trabajos durante ese tiempo de COVID, ¿sí? Entonces me acuerdo una vez, yo estaba aplicando a un montón de trabajos, porque todo está en línea, ¿sí? Entonces tiene que aplicar a un montón. Y la verdad, yo creo que esa día yo tuve como 3 entrevistas diferentes. Entonces, la última, yo no me preparé súper bien. Y también me acuerdo que todo estaba en línea. También creo que era no sé si era Zoom, creo que Zoom. Y yo no tenía la plataforma de Zoom, porque yo no vi antes en cuál plataforma era, entonces yo no estaba tan preparada. Y también la siguiente mitad era en español. Y yo solo preparé en inglés, porque no me di cuenta de que iban a tener preguntas en español. Okay. Pero entonces me acuerdo que yo salgo, uy, no tengo el vocabulario para expresarme, porque es como, están haciendo preguntas súper técnicas. Entonces, sí, es complicado, pero yo creo que después de esa experiencia yo aprendí cómo prepararme por todos los casos diferentes, para las plataformas diferentes, las preguntas típicas. Si yo no estaba seguro si la entrevista será en inglés y español, yo preparé para los dos, para tener todo el vocabulario y todo eso. Entonces, sí, pero qué duro. Ok, o sea, el tema es preparación. O sea, puedes Uy, tener una sí, muy mala entrevista si no te preparas bien. Eh, sí, exacto. ¿Cómo? Eso es lo más importante, sí. Bien, me encanta esto porque nos deja ver que aquí hay un trabajo antes de llegar a la entrevista. Uno se preocupa mucho por el día de Mm, la entrevista, pero hay también un trabajo antes. mm. ¿Cómo se prepara uno, Becky, para una entrevista en otro idioma? Uy, sí, eso también es una buena pregunta. Yo creo que hay varias cosas acerca del vocabulario, porque obviamente queremos comunicarnos en una manera súper profesional y todo eso. Entonces, lo que yo hago es siempre buscar la compañía en su página de web y yo escribo las palabras que yo no conozco. Y también en la descripción del trabajo, yo preparo unas preguntas típicas y yo preparo unos ejemplos acerca de las experiencias que tengo que son relevantes a las responsabilidades de ese puesto. Porque eso me da tiempo para buscar las palabras y todo eso. Y también yo creo que a veces puede ser súper útil buscarlos en sus redes sociales, porque a veces tienen videos y cosas así y puedes escuchar el acento y también el vocabulario típico. Porque si están usando ciertas palabras en la página de web, en la descripción de trabajo, definitivamente vas a escuchar las palabras en la entrevista también. Entonces es importante para gestionar
ese tema también y prepararte por esas preguntas típicas. Ok, bien. Volvamos entonces aquí al punto de la entrevista, porque, Ujú, claro, hay una preparación importante, buscar esas palabras claves, tratar de escuchar con antelación a la persona con la que me voy a reunir, ojalá, o cómo ujú, hablan en esta compañía, o cómo hablan en ujú, este país, y tener esto muy claro para llegar listo para la entrevista. Pero una ujú. vez estoy en la entrevista y me han preguntado estas preguntas típicas, puede hacer, puede hacer que nos hagan ciertas preguntas orientadas a nuestra expectativa salarial. Eh, ¿Has Sí. tenido este tipo de entrevistas en las que directamente en tu primera entrevista te dicen, bueno, ¿y cuánto esperas ganar? ¿Cuál es tu expectativa salarial? ¿Cómo nos preguntan eso en inglés y cómo respondemos? Sí, bueno, yo creo que, bueno, típicamente si preguntaran eso en la entrevista será algo como, um, what are your salary expectations? O de pronto puede ser como, um, what are your salary requirements? O también, a veces preguntan sobre el salario que tenías en tu último trabajo. Entonces dicen algo como, um, what did you make in your last job? O puede ser, what was your base salary in your last position? Cosas así. Y yo diría, cuando me preguntaran acerca de mi último trabajo, yo no doy una respuesta a eso. Yo doy un rango, obviamente tiene que ser honesto, obvio, pero un rango que incluye el número de mi salario en mi último trabajo y también el salario que quiero tener en ese nuevo trabajo. Porque típicamente si yo digo, pues yo gané, no sé, tal cosa, y van a decir, ah, bueno, ok, no vamos a pagarla más que ese nivel, ¿sí? Sí. Y también hay muchos recursos en línea en lo que definitivamente eso es parte de la preparación para la entrevista, es buscar en línea la compañía y el puesto, porque hay unas páginas de web que tienen los salarios promedios de los puestos diferentes. Uno se llama Glassdoor. Eso es un recurso buenísimo porque la gente que trabaja en la compañía ponen sus salarios y tú puedes ver típicamente qué es el nivel que están pagando por ese trabajo. Eso es súper importante para tener en cuenta. Um, y yo creo que típicamente, pues yo no hago la pregunta acerca del salario durante la entrevista. Yo espero hasta que yo tenga la oferta, ¿sí? Y ellos me dicen, oye, felicitaciones, congratulations, we would love to give you the job. Y después hablan un poco de pronto acerca de en cuando, when would you like to start, cosas así. Pero yo diría que nunca, nunca acepto el trabajo en la misma llamada. Yo siempre digo, pues primero, muchísimas gracias, que estoy súper emocionada, todo eso. Y después yo pregunto en cuánto tiempo tengo que dar una respuesta, ¿sí? Entonces, desde la perspectiva de ellos, van a querer una respuesta así como súper En rápido. 5 minutos, correcto. Sí, sí. Pero bueno, es que tú ya tienes la oferta, ¿sí? Entonces tú tienes como, bueno, digamos en inglés, the upper hand, tienes la ventaja, ¿sí? Ya tienes la Claro. oferta. Entonces la oportunidad está en las manos tuyos. Y tú tienes la oportunidad para tomar tu tiempo, para pedir unos días para pensar bien en la oportunidad. Y típicamente después de yo tengo como mi decisión de sí, yo definitivamente quiero el trabajo, yo los llamo o si tenemos como una llamada programada, yo siempre, siempre pedir por más. Y yo creo que eso es un mensaje súper importante, en particular para las mujeres. No sé por qué, pero nosotras mm, pues las investigaciones dicen eso también, que no pedimos por más por nuestro salario,
y cosas así. Entonces, yo estoy diciendo a todas las mujeres para siempre pedir más, porque vale la pena. Porque ¿qué pasa cuando estoy en ese trabajo y yo tengo una promoción y dame un porcentaje de mi salario? Y eso va a tener un impacto por toda la vida, ¿sí? Toda mi carrera en ese trabajo. Entonces es súper importante siempre negociar el salario y creo que muchas personas piensan que si yo pido por más dinero, van a sacar la oferta. Eso no va a pasar. Siempre vale la pena para pedir, por lo menos pedir. Porque la cosa peor que van a decir es que no tiene más dinero y no hay lío en eso. Em, pero típicamente van a decir, cuando tú haces esa pregunta, por ejemplo, pues yo siempre digo, si yo definitivamente quiero el trabajo, pero yo quiero pedir más, yo digo, um, I would be ready to accept the job today if you could offer me $70,000 for the salary. Y ya, yo no digo más, yo no trato de justificar por qué estoy pidiendo más. No, ellos ya saben que tienes las experiencias relevantes, las calificaciones. Entonces ya, yo dejo de hablar, solo hago la pregunta de decir como estoy lista de aceptar la oferta, si podrías ofrecerme ese salario cualquier que quiero. Entonces, típicamente ellos dicen que tienen que pedir a alguien diferente, entonces toman unos días para decirte, pero sí, siempre vale la pena. Buenísimo. Qué bueno, porque está bien no conformarse simplemente con la oferta inicial, sino también tener aspiración y decir como la responsabilidad de este cargo merece o amerita que haya una mejor compensación salarial. Entonces, está bien pedirla, está bien pedirla. Ujú. Qué Sí, bueno. definitivamente. Bien, y creo que aquí hay un tema importante, porque en temas salariales, en muchas ocasiones las ofertas no son por salarios mensuales, sino anuales o Ujú. semestrales, etcétera. Y aquí vamos a encontrar muchas diferencias en las posiciones entre un lado y otro. La mayoría de estas aplicaciones a trabajos, muchos son con multinacionales, empresas que quedan en el Ujú. extranjero y que será trabajo remoto. Bien, Becky, en tu experiencia, cuéntanos cuáles son las diferencias mayores entre empresas latinoamericanas y empresas extranjeras o diferentes posiciones. Sí, sí, yo creo que típicamente en los Estados Unidos o en las organizaciones estadounidenses van a decirte en la descripción del trabajo el salario por todo el año. Y típicamente pagan cada 2 semanas, pero el número que vas a ver es por todo el año. Creo que nunca he visto una, como, una cantidad de trabajo que dicen como vamos a pagarte cada semana esa cantidad de dinero. Casi siempre es por todo el año. Entonces sí, creo que eso es importante tener en cuenta también. Y creo que cuando estaba aplicando a trabajos en otros países eran como el salario mensual y eso nunca he visto en una organización, por lo menos en los Estados Unidos, siempre es por el año. Ok, Ujú. bien. ¿Alguna otra diferencia grande que debiéramos prepararnos para ver entre una oferta y otra o entre el proceso de selección que fuera diferente entre lo que has visto en las empresas latinoamericanas y alguna norteamericana o extranjera? Sí, es una buena pregunta. Creo que, pues, en cuanto a las entrevistas, son súper, bueno, en los Estados Unidos y compañías internacionales, em, el, el tiempo es súper importante. Si dicen, bueno, vamos a tener la entrevista, va a demorar como 15 minutos, vamos a empezar a la 1. Ush, yo tengo que estar lista por lo menos 15 minutos antes. Ok. Y porque si estoy llegando a la 1, ya estoy tarde, ¿sí? Entonces, eso es súper importante para llegar a tiempo y todo eso. Y para entender que típicamente si dicen, sí, va a tener 15 minutos, 30 minutos,
típicamente eso es lo que tenemos. Entonces tenemos que tener en nuestras mentes, yo quiero comunicar esas cosas acerca de mis experiencias y aprovechar el tiempo para explicarlos. Y sí, yo creo que también en los Estados Unidos, no sé cómo es en Latinoamérica, pero no compartimos mucha información personal. Em, yo hablo sobre mis experiencias en trabajos, en la universidad, en mi colegio, cosas así, pero yo nunca comparto cosas como no sé, acerca de mi familia, mis amigos, qué hago en mi tiempo libre. Nunca, no sé, nunca comparto esas cosas. Y Ah, eso genial. sí no sé si es diferente o... Es diferente. En Latinoamérica, por ejemplo, y ahora que lo mencionas, tienes esto de ¿con quién vives? Te lo preguntan en una entrevista. Uy, Ah, sí, sí, yo escuché eso. Que, pues yo escuché que a veces la gente llegan a tu apartamento para verlo. Y hacer visita domiciliaria. Y ya. oh, yo no podía creer eso, yo no podía creer, porque eso creo que es ilegal en los Estados Unidos. No pueden, sí, y también es ilegal pues, no pueden decirte, tienes que decirme tu salario de tu último trabajo. No, no, creo que tú tienes la libertad para compartirlo o no, si quieres, pero es ilegal para decir, para demandar esa información. Y también para preguntar, nunca, pues también otra vez para las mujeres, nunca pidan cosas, pues preguntan cosas como, ¿tienes planes para tener una familia? Cosas así acerca de los niños, cosas así. Eso también es ilegal. Entonces, si hacen una pregunta así, no debes contestarlo, porque están tratando de evaluar si quieres tener ese trabajo por muchos años o si tú vas a salir cuando tienes hijos, cosas así. Entonces, creo que es importante para evitar eso también. Ok, ok, bien. Cambios culturales, grandes entre uno y otro, chévere. Y aquí hay un tema, quizás es un mito de cultura Mm, en Latinoamérica, y es que en empresas extranjeras, particularmente norteamericanas, ya que tú tienes mucha experiencia ahí, creemos que con quienes vamos a entrevistarnos son muy rude, muy serios, muy ah, sobrios y muy secos. ¿Eso es una verdad? ¿Eso sucede en la vida real? Pues yo creo que depende, porque típicamente en las entrevistas de empresas internacionales no tenemos tanta conversación en el inicio, ¿sí? No tenemos como, pero ¿cómo estás? ¿Cómo estás manejando el tema de la pandemia? No sé, cosas así como small talk, ¿sí? Yeah. Es más como, bueno, listo, entonces estás aplicando a ese trabajo y aquí está la primera pregunta. Entonces, sí, creo que también depende en la cultura de la empresa específica. Y pues puedes buscar un poco sobre la cultura en su página de web y cosas así. Am, pero sí, entonces, y también porque no, en las empresas internacionales no hacen esas preguntas personales, a veces puede parecer que como esa persona, mm, para esa persona no es tan importante mí misma, ¿sí? No quieren saber sobre mí, mis experiencias personales. Eso yo entiendo que a veces puede ser un poco ofensiva, porque parece como, no, solo estamos enfocando en el trabajo y el dinero y el tiempo. Am, Creo que eso no está en propósito, es algo, no sé, es una mentalidad un poco diferente, porque para nosotros el tiempo significa el respeto y el dinero. Entonces, siempre estamos pensando en eso. Entonces, para perder tiempo es para perder respeto a veces, ¿sí? Ok. Y por eso es importante para llegar a tiempo también, porque si llego tarde parece como, no me importa la entrevista, no me importa la persona que está, entrevistador, cosas así. Wow, wow, ok. Bien, cambios culturales interesantes para tenerlos en mente. Y Sí. ahí de pronto viene una pregunta importante. En todo caso, que invitaría a todos que nos regalen sus preguntas
a través del chat, a través del live, a través de los posts que tenemos en torno a esto. Vamos a estarlas respondiendo con todo el tiempo allí en los comentarios, así que bien puedan, háganlas. Y viene esta pregunta y es, ¿qué palabras, qué expresiones Ujú. definitivamente no hay que decir? Hay que omitir de una entrevista. Sí, eso también es una buena pregunta. Yo creo que a veces nosotros tenemos la tendencia de pedir perdón si no sabemos algo o si pensamos que no podemos comunicarnos bien en el idioma, algo así. Yo digo que nunca debemos decir eso, nunca debemos decir, discúlpame, es que yo no... No, es más importante para tener la confianza y, por ejemplo, si ellos me dijo, no, no creo que entendiste la pregunta, era esa, ta, ta, ta. Yo no voy a decir, no, discúlpame, ta, 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 no entendí. Yo voy a decir, gracias por la aclaración y voy a seguir adelante. Um, y también no debemos compartir cosas negativas acerca de nuestro último trabajo o nuestro último jefe, cosas así, porque eso parece como, bueno, sí, esa persona va a hablar mal acerca de su trabajo actual, van a hacer la misma cosa a nosotros, Claro. ¿sí? Um, la información personal también es importante evitar, hablamos un poco de eso. Nunca debemos enfocarnos en la falta de experiencia. Si nos hacen una pregunta como, eh, no sé, como, explícame una experiencia que tenías o que tienes acerca de esta calificación o algo así, y de verdad no tengo una experiencia así, yo voy a explicar la experiencia que tengo que es más relevante. Obviamente no puedes mentir, no quieres decir que eres un experto si de verdad no eres, porque ellos van a saber. Entonces es Ajá. importante no prender como yo tengo un montón de experiencias y de verdad no tengo. Y sí, yo creo que también a veces es fácil para usar el lenguaje súper informal durante los saludos y los despedidas, porque lo escuchamos cosas como, "What's up, dude?" Y cosas Ok. así, súper formal, en la televisión y cosas así, entonces es fácil como recordarnos eso y repetirlo, pero no es tan apropiado en una entrevista. Ok, bien. Creo que aquí vamos a necesitar dos consejos claves. Voy a arrancar con el primero que necesitamos. ¿Cómo saludamos en una entrevista? ¿Cuál es la forma Sí. agradable y formal de saludar a quien me va a entrevistar? Ah, pues yo diría en inglés, um, hello, it's a pleasure to meet you. I'm Becky Oswalt, and thank you so much for the opportunity to interview with you. I'm really excited about this position and the work that you're doing. Algo así como presentar mi nombre y gracias por la oportunidad. Creo que eso es una buena manera para empezar y después típicamente hacen esa pregunta de como dime más sobre ti, algo así. Tell Ajá. me more about yourself. Y eso también es súper importante para presentarnos. Ok, bien. Y la segunda, el segundo consejo va a Sí. ser la despedida. Cuando me tengo que ir, cuando ya ha terminado toda la entrevista, hemos podido conversar, hemos podido responder, etcétera. ¿Cómo me despido? Mm, ¿Cómo terminar ese momento? sí, pues típicamente lo que hacen en el fin de la entrevista en compañías internacionales van a pedirte si tienes preguntas. Y la respuesta correcta es sí, yo tengo muchas preguntas. Entonces, es Ok. importante siempre preparar como diez preguntas sobre la compañía, sobre la historia de la persona que está haciendo la entrevista y cosas así. Y yo voy a tener como si yo tengo la oportunidad de hacer una pregunta, por lo menos voy a preguntar esta y esta, ¿sí? Como mis prioridades, digamos. Um, pero en general, después de ese proceso de hacer las preguntas y mostrar mi interés acerca del puesto, yo diría,
thank you so much again for the opportunity. I'm so grateful to have learned about this position and more about your company. I'm excited to hear from you soon. Algo así como decir otra vez gracias y que estoy emocionada para escuchar más en el futuro desde ellos. Y también pueden, yo siempre pregunto sobre los siguientes pasos en el proceso de la entrevista también, porque es importante para saber si van a llamarme o si tengo que hacer otra entrevista, algo así. Entonces, eso también es parte del proceso de cerrar bien la entrevista. Wow, wow, bueno, creo que hemos aprendido muchísimo acerca de entrevistas. Con esto creo que ya más de uno estará súper preparado y súper listo para enfrentar este proceso. ¿Algún otro consejo final, Becky, que quieras darnos acerca de estos momentos de entrevista y búsqueda de trabajo en empresas que necesitan o requieren inglés, por ejemplo? Mm, Yo creo que, mm, yo creo que el consejo más importante es no tengas miedo y muestra tu confianza. Tienes que enfocar en cambiar la mentalidad. No queremos tener miedo, sino emoción, ¿sí? Wow, tenemos una entrevista, qué buena oportunidad para aprender, para conocer otra persona. Entonces, creo que ese cambio de la mentalidad es súper clave, porque van a saber en los primeros 15 segundos si tienes confianza o si no. Y también hablamos mejor en nuestra segunda idioma. Entonces, sí, yo creo que eso es mi consejo más importante. Ok. Becky, muchas gracias por tu tiempo. Como nos enseñaste, thank you for the opportunity to interview with you. It's been a great pleasure. Oh, Y nada, esperamos tenerte pronto en otro TCP Talk. Muchas gracias por tu tiempo, Becky. sí, muchísimas gracias a ti, Felipe. Era un placer, muchísimas gracias. Bien, y a todos ustedes que tienen ahí preguntas, que todavía tienen inquietudes, que tienen casos particulares y demás, escríbanos en los comentarios sus preguntas, sus dudas y con todo gusto estaremos resolviéndolas junto a Becky Oswald que nos ha acompañado el día de hoy. Muchas gracias a todos y una feliz noche. ¡Feliz noche! Adiós.